Vamos a hablar en el día de hoy de el área de oncología para iniciar este evento. Cáncer de colon y recto, una entidad fundamental con aumento en su incidencia, sobre todo en pacientes más jóvenes, en el cual el gastroenterólogo tiene un rol protagónico, fundamental en la evolución de la enfermedad de estos pacientes. Estos son mis conflictos de interés. Y este conversatorio en el día de hoy se va a dividir en varias partes para tratar de que en 20 minutos podamos abarcar todo lo relacionado a este tema. La primera parte hablaremos de algunos mensajes importantes, puntuales, que nos darán la pauta para seguir con algunas consideraciones que parecieran ser muy generales, pero que determinan el futuro de los pacientes. Y al final hablaremos un poco de las estrategias de tratamiento actuales y de en dónde está enfocada la investigación actual para los pacientes con cáncer colorectal. El primer mensaje que debemos saber y entender es que es una patología muy frecuente. Por detrás del cáncer de mama y de pulmón, que ocupan los primeros lugares, vemos que el cáncer de colon y recto ocupa el tercer lugar en incidencia. Casi 2 millones de casos diagnosticados son las estimaciones que nos da el Globocan, que cada 2 años hace un esfuerzo por hacer estimaciones en el mundo. Cuando vemos este número por detrás de tumores con una alta incidencia como mama y pulmón, entonces estamos ante una entidad que debemos conocer, que debemos entender y que debemos seguir buscando opciones de tratamiento, sobre todo para aumentar la supervivencia de estos pacientes, pero también seguir enfocado en la medicina preventiva. En el INCAR en Santo Domingo, que bueno, nosotros tenemos un problema de registro, que quizás es un reto que tenemos, y yo creo que la Sociedad de Gastroenterología parte de que lo que en algún momento pudiera ver cómo se unifican datos, porque con eso también podemos exigir algunas cosas. En Santo Domingo, en el INCAR, los números que ellos tienen en un reporte que publicaron hace 4 años, vemos que más o menos, tomando en cuenta los tumores del sistema hematológico, no solo los tumores sólidos, vemos que por detrás de cáncer de mama, obviamente próstata y cáncer de cuello uterino, que son los tumores más frecuentes en este país, está el cáncer de colon. Y lo que vemos abajo es una publicación interesante de algo que hemos venido viendo ustedes en la consulta y nosotros tratando pacientes, y es el aumento en la incidencia de pacientes de edad más joven con enfermedad de cáncer de colon y recto, sobre todo enfermedades que son de comportamiento más agresivo y diagnosticados en etapas más avanzadas. Y como vemos en esta publicación de hace un par de semanas, que está disponible en Lancet y podríamos revisarla en algún momento, en países de Latinoamérica vemos cómo la incidencia global de pacientes, que son los que están en línea roja, está en aumento en estas 4 poblaciones que son muy parecidas a las nuestras. Eso es algo para tomarlo en cuenta, y al final de la sesión conversaremos acerca de algunas de las explicaciones que pudieran estar generando esta situación. El segundo mensaje importante es que de todos los miembros de un comité multidisciplinario que trata pacientes con cáncer de colon y recto, el que tiene el rol más importante es el gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque el gastroenterólogo tiene el rol desde la prevención, haciendo prevención primaria y secundaria con orientación a los pacientes en su consulta diaria, haciendo screening con colonoscopía de seguimiento en pacientes de población general a edades que ya sabemos y conocemos cuáles son las recomendaciones, hace el diagnóstico, toma las biopsias, pero no solamente en ese punto, en la recuperación posoperatoria de pacientes operados, en las complicaciones relacionadas a una cirugía, en las complicaciones relacionadas de toxicidad gastrointestinal, náusea, vómito y diarrea en pacientes que están recibiendo quimioterapia. En todo ese proceso tiene el gastroenterólogo un rol, en la evaluación de respuesta a un tratamiento a un paciente con cáncer de recto, en la vigilancia de un paciente operado de cáncer de colon. Entonces, quien
tiene el rol protagónico en estos pacientes, no es el oncólogo, no es el cirujano, es el gastroenterólogo, y debe acompañar este equipo con el objetivo de que el paciente sea beneficiado. El tercer mensaje es, yo creo que el tumor en que claramente está mejor establecido, y yo creo que es de los tamizajes que se lleva más bien en el mundo entero, es que sabemos que, aparte de todo lo demás que siempre hemos discutido, la colonoscopía en la población general a edades que puede variar por recomendación dependiendo de las regiones, es el método de elección que ha demostrado detección temprana y sobre todo ha demostrado disminución en la mortalidad por cáncer de colon y recto. Y luego de esto tenemos que comenzar desde lo básico. Y esto lo determina el gastroenterólogo. De esto depende el futuro de un paciente. La localización de un tumor establecido por la información que nos da el gastroenterólogo a la hora de hacer un estudio de colonoscopía con los criterios de calidad que ustedes conocen, el futuro de un paciente, las decisiones que se toman el oncólogo y el cirujano con un paciente depende de lo que el gastroenterólogo nos reporte en los hallazgos endoscópicos. Y esto sobre todo es importante para pacientes que tienen tumores de la unión recto-sigmoidea, que es una zona que todavía hoy en día sigue siendo controversial su definición anatómica, que ha ido cambiando, que está todavía en algunos puntos en discusión de dónde comienza, dónde termina, si se debe tratar como un cáncer de colon o como un cáncer de recto proximal, pero toda esa información la da el gastroenterólogo con su estudio de colonoscopia. Y esto sobre todo es fundamental en cáncer de recto. No es lo mismo un cáncer de recto que esté a 5 centímetros del margen anal que un cáncer de recto que esté a 8 o 9 centímetros del margen anal. 1 centímetro hace la diferencia, el enfoque de tratamiento previo a una cirugía es diferente, las estrategias de cirugía son diferentes, los tratamientos posterior a la cirugía son completamente diferentes y esto es sobre todo fundamental para pacientes que tienen adenocarcinoma de recto distal. La otra información importante es que hay que hacer lo necesario. Hoy día tenemos la oportunidad de hacer estudios, a veces indicados innecesariamente, gastamos recursos. Es muy conocido, por ejemplo, en la estadificación de un paciente. Yo veo pacientes que llegan con un estudio llamado PET-CT, que es un estudio muy bueno, que tiene indicaciones precisas. La estadificación estándar aquí y fuera de aquí de un paciente con enfermedad temprana o localmente avanzada de cáncer de colon y recto no lleva a realizarse un PET-CT. Se debe hacer con tomografía contrastada de tórax, abdomen y pelvis, y en el caso de recto veremos el rol de la resonancia, solamente en pacientes que tengan lesiones sospechosas metastásicas, definir una enfermedad oligometastásica, sobre todo en hígado, que aún la resonancia no concluya de forma precisa si se trata de una lesión por sus características metastásica u otro tumor primario, sería el único escenario en estos tumores, porque obviamente eso tiene otro rol, en donde el PET-CT con FDG estaría indicado para estadificar estos pacientes. Todo lo demás ya ustedes lo conocen y es parte de lo que hacemos nosotros, aparte de las tomografías, estudios moleculares que comentaremos más adelante. En el caso del cáncer de recto, el cáncer de recto es un tumor muy particular y que las decisiones se deben tomar en un comité multidisciplinario. No puedo tomar las decisiones yo aislado en mi consultorio para beneficio del paciente, no puede ser así. En el caso del cáncer de recto, además de todo lo comentado, hay otros elementos, sobre todo una resonancia magnética de pelvis contrastada, interpretada por un radiólogo con experiencia, definiendo algunos parámetros que son fundamentales, sobre todo para la planeación quirúrgica en algún momento y para la evaluación de respuesta de un paciente. Y obviamente la resonancia nos da información acerca de la distancia, nos confirma la distancia
desde el margen anal donde está el tumor, la extensión del tumor, la invasión de estructuras fundamentales y que cambian la estadificación de un paciente como el mesorrecto y la presencia o no de ganglios en pelvis sospechosos por su patrón de característica, porque a partir de ahí se toman las decisiones de tratamiento. Ningún paciente con cáncer de recto puede definirse cuál es la estrategia de tratamiento si no tiene una resonancia magnética de pelvis. En el caso de los pacientes de cáncer de colon, y esto es importante, porque yo recibo pacientes en mi consulta operados y al otro día llegan a mi consulta, le dan de alta hoy, al otro día llegan a mi consulta. No, hay tiempos establecidos, pero también pasa lo contrario. Hay pacientes que llegan 4 meses después de operado. Eso está establecido, hay estudios que lo demuestran. El momento ideal para iniciar el tratamiento de un paciente operado de cáncer de colon debe ser entre la semana 8 y la semana 10 después de operarse. Antes de eso es deleterio y después de eso no es beneficioso. Es decir, si yo recibo un paciente que tiene 14 semanas de operado, es mejor no darle el tratamiento, porque lo que le estoy agregando es toxicidad y gasto de recursos en un tratamiento que por el tiempo que ha pasado ya sabemos que no va a funcionar. El reporte de patología nos da la pauta, es importante la información que nos da el patólogo, la estadificación que la hacemos nosotros en base a la profundidad de la invasión, sobre todo del tumor, la presencia o no de ganglios. Inmediatamente todo paciente que tiene un ganglio positivo a un CA1 entra en una etapa 3 y tiene indicación sin discusión, salvo excepciones, de que debe recibir quimioterapia. No todos los pacientes operados de cáncer de colon tienen indicación de recibir quimioterapia. Las etapas 3 todas, las etapas 2 algunas, tomamos en cuenta algunos factores de riesgo en el reporte de patología, invasión linfovascular, invasión perineural, una cosecha ganglionar incompleta, menos de 12 ganglios, menos de 10 ganglios, aunque no tenga otros criterios, es un paciente considerado de alto riesgo de recurrencia y solo con ese elemento probablemente tenga que recibir quimioterapia. El tiempo del tratamiento también es diferente, no todos los pacientes deben recibir 6 meses de tratamiento, hay pacientes candidatos a recibir 6, hay pacientes candidatos a recibir 3. De manera que el paciente de cáncer de colon operado, después de eso va a necesitar un análisis de su situación y un planeamiento de su intervención a partir de los resultados. Y otros pacientes entrarán solamente en un programa de vigilancia, en donde ahí es donde tiene el rol el gastroenterólogo y el oncólogo con seguimiento que está establecido cada cierto tiempo con estudio de imagen y estudio de colonoscopía. Sabemos que la quimioterapia posterior a un tratamiento quirúrgico en cáncer de colon, sobre todo en etapas 3, disminuye el riesgo de recaída de la enfermedad y disminuye la mortalidad por cáncer de colon. Sin embargo, sabemos, como vemos a la derecha en este forest plot, que hay algunos pacientes, sobre todo los mayores de 65 años, que aunque tengan criterios para recibir tratamiento por características del tumor, probablemente no hemos visto tanto beneficio en que reciban tratamiento. Entonces son pacientes que necesitarán ser discutidos en una sesión multidisciplinaria. En cáncer de recto, totalmente diferente. Ha cambiado, de hecho, desde hace unos 4 años para acá. Anteriormente, la mayoría de pacientes hace muchos años se operaban y luego recibían tratamientos adicionales como radioterapia, quimioterapia. Posteriormente vimos que la radioterapia y la quimioterapia se trasladaban primero, luego los pacientes se operaban y luego recibían quimioterapia. Hoy día las estrategias de tratamiento están enfocadas en esta estrategia que se llama TNT, tratamiento neoadyuvante total. ¿Qué quiere decir eso? Dar todo antes de que un paciente se opere, que lo último sea la cirugía. Y eso incluye quimioterapias, seguido de quimiorradioterapia, seguido de un descanso y luego la cirugía. Ya sabemos que esto es mejor que hacerlo al revés. Hay países en donde, en México por ejemplo, esto no se podía implementar tanto porque los tiempos de radioterapias eran tarde. Aquí no hay un problema con eso, o sea, no es un problema que tenemos nosotros. Entonces, obviamente hay diferentes esquemas, diferentes estudios. Aquí están los más importantes, sobre todo los 2
de arriba, el Prodigy y el Rápido, que de 3 años para acá tenemos mucha información. Pueden tener los pacientes un ciclo largo o un ciclo corto de radioterapia, eso es variable y los beneficios pudieran ser discutidos, pero en términos generales, la información que quiero mostrar con esto es que el tratamiento fundamentalmente, no en todos los tumores, hay indicaciones para hacer esto, sobre todo cáncer de recto distal, buscando cirugías preservadoras de esfínter, pacientes con ganglios positivos, pacientes con mucho volumen tumoral, pacientes que tienen T3 o T4 por resonancia, aunque sean ganglios negativos, pero sobre todo los tumores de recto distal son los que deben entrar en esta estrategia. Los resultados más importantes que quiero puntualizar es que casi 3 de cada 10 pacientes logran respuesta patológica completa recibiendo un tratamiento como este. Y esto es un subrogado de sobrevida global, es decir, un paciente que recibe un tratamiento, se opera, el análisis de patología, hay ausencia de tumor viable residual, le va mejor que a uno que tiene enfermedad residual en patología al momento de operarse. Entonces ya eso está demostrado. Hay una estrategia que discutimos recientemente porque esto va cambiando. Algunos pacientes, y es algo que cada día va ganando espacio, es una estrategia en donde pudiéramos omitir la cirugía en algunos pacientes de cáncer de recto. Se llama una estrategia de wash and wait, ver y esperar. Obviamente esto no está bien establecido, no está bien estandarizado. En América del Sur son quizá los pioneros, tiene mucho tiempo, cada vez se está estandarizando más, hay muchos estudios fase 3 corriendo que nos van a responder muchas preguntas, pero bueno, si tenemos pacientes que tienen respuesta clínica completa evaluada por tacto rectal, sigmoidoscopía, resonancia, pacientes frágiles de más de 65 años en que una cirugía pudiera comprometer su estado funcional, pudieran ser candidatos para entrar en esta estrategia, obviamente explicándole al paciente los riesgos y los beneficios y el estrés y la ansiedad que genera estar como en espera. Esto debe hacerse en general en un centro de experiencia, nosotros tenemos que comenzar a hacer la experiencia y más o menos lo que sabemos es que el 20% de estos pacientes pueden tener una recurrencia local, sin embargo lo que hemos visto es que estos pacientes se rescatan con una cirugía y a largo plazo los resultados parecieran ser similares que un paciente que se opera de inicio. En el caso de la enfermedad metastásica de cáncer de colon y recto, el tratamiento, el enfoque es igual, es decir, un paciente, el 20% más o menos se debutan con enfermedad metastásica y otro 20% pueden ser pacientes que se trataron en algún momento y tienen recurrencia de la enfermedad o recaída de la enfermedad. Cuando vemos un paciente de cáncer de colon y recto con enfermedad metastásica, a diferencia de lo que vimos anteriormente para enfermedad temprana, el enfoque del tratamiento es el mismo. La biología molecular sabemos y el tratamiento que se utiliza hoy depende de conocer esto, que los factores de crecimiento del endotelio vascular desde el año 2005 con el uso de un fármaco que se llama bevacizumab, sabemos que tiene un rol protagónico en la angiogénesis primordial en los pacientes de cáncer de colon. De manera que parte del tratamiento, y sigue siendo hoy día fundamental, es el uso de antiangiogénicos. Las mutaciones de RAS que se hacen por inmunistoquímica, todo paciente con cáncer de colon y recto hoy día metastásico debe tener un perfil mutacional de RAS porque el enfoque de tratamiento no es igual si un paciente tiene o no mutación. Los pacientes con mutación de RAS no deben recibir tratamiento anti-EGFR como cetuximab y los pacientes que tienen mutación deben ser tratados con bevacizumab. La inmunoterapia, que todos la hemos escuchado, este grupo de fármacos que ha venido a cambiar mucho del pronóstico de los pacientes, en el caso de colon y recto va teniendo mucho auge, sobre todo en pacientes que tienen inestabilidad de microsatélites, es decir, que tienen deficiencias de proteínas que se encargan de la reparación de daños en el DNA. Esos son los pacientes que se benefician. La lateralidad, ya en la parte final de esta conferencia, el cáncer de colon derecho es una entidad y el cáncer de colon izquierdo es otra entidad. En cuanto a factores de riesgo, ustedes lo saben, es diferente, presentación clínica es diferente, pero
molecularmente es una entidad diferente. El tratamiento es diferente. El cáncer de colon derecho no se debe tratar con anti-EGFR como el cetuximab. El cáncer de colon derecho es más frecuente en mujeres, tienen peor pronóstico, peor tiempo de supervivencia, tienen más mutaciones de un gen que se llama BRAF, tienen más inestabilidad de microsatélites, pudieran responder un poco mejor a la inmunoterapia, de manera que son dos entidades diferentes y así es como nosotros lo vemos. Todo esto hay que hacerlo al momento de hacer subgrupos moleculares. RAS hay que hacerlo obligatoriamente. No podemos tratar a un paciente con cáncer de colon recto si no tiene un panel de RAS porque no sabemos qué estamos tratando. Y otras cosas que hacemos aquí, BRAF, HER2, otros blancos moleculares para los cuales hay tratamientos establecidos. Estas son las estrategias de tratamiento que básicamente combinan quimioterapia con o sin un fármaco anti-EGFR o un fármaco antiangiogénico como el bevacizumab, que para eso hay que tomar en cuenta todo lo previamente descrito. Sabemos que el tiempo de control de enfermedad con estos fármacos en un paciente de enfermedad avanzada son más o menos 11 meses y el tiempo de sobrevida puede llegar a ser más o menos entre 35 y 40 meses. Obviamente, el paciente va recibiendo secuencias de tratamiento. Esto es inmunoterapia. Con la inmunoterapia nosotros logramos pacientes respondedores a largo plazo, es decir, a 3 años tener 70% de los pacientes con una enfermedad controlada, eso es maravilloso y eso es lo que hace la inmunoterapia diferente de la quimioterapia. Para pacientes con mutaciones de BRAF, hace 4 semanas se publicó este estudio, podríamos revisarlo después, encorafenib, que es un anti-BRAF combinado con quimioterapia y otro anti-EGFR, los beneficios casi el doble de lo que nos daba la quimioterapia. Esto por razones de tiempo no lo vamos a comentar, pero bueno, el cáncer de colon rectal en pacientes jóvenes es una entidad real hoy en día cuyos mecanismos moleculares y etiológicos pudieran estar relacionados a factores ambientales, a factores de la dieta sobre todo. Esa es mi penúltima diapositiva. ¿Cuál es el futuro? El rol de la microbiota y el genoma de esa microbiota en el desarrollo de estrategias de screening. Hay muchos estudios estableciendo firmas genómicas que hagan clúster de pacientes dependiendo del perfil de la microbiota que tenga. Pronóstico, dependiendo de si tiene mucho desequilibrio a favor de una u otro perfil de bacterias, sobre todo la fusobacteria, en el grupo de las fusobacterias. Predictivo, sobre todo para inmunoterapia. La microbiota nos da información acerca de si un paciente pudiera o no responder. Esa es la última diapositiva, la más importante. Siempre hablamos de que hacer ejercicio es bueno. En New England lo tenemos, está disponible, sería importante revisarlo, hace 4 semanas. Sabemos hoy en día por un estudio aleatorizado, controlado, fase 3, internacional, casi 1000 pacientes, que los pacientes que tienen un programa estructurado de ejercicio físico, después de operarse y recibir quimioterapia por cáncer de colon, tienen menores posibilidades de recurrencia y menor mortalidad por cáncer de colon solamente por estructurar ejercicio como parte de su estrategia de vigilancia, a lo cual yo los invito. Y estos son los mensajes para llevar a casa. Agradezco mucho la invitación y vamos a esperar la sesión de preguntas para los demás comentarios.